Yes, I've read that the court may be reopening certain cases that had already been adjudicated. If that's true, why would the court do that, and wouldn't that create some uncertainty in the Mexican judicial system? No hay nada de eso. En realidad tenemos un problema permanente con la prensa mexicana, que no le ha tenido muy buena voluntad a este proceso y es un gran desinformador. Primero se mencionó respecto de un caso, de una atracción que hicimos, que se trataba de un asunto fiscal. Se votó una atracción, se rechazó y después se volvió a votar la atracción del mismo caso. Eso sucede mucho, porque en realidad son distintas personas las que solicitan las atracciones. Entonces se votó primero la solicitud que hicieron los propios magistrados del tribunal colegiado encargado del asunto, que era un asunto fiscal de una empresa muy poderosa mexicana, de un crédito fiscal, si mal no recuerdo, por cerca de 2.500 millones de pesos, una cantidad significativa. El Pleno la rechazó por esa solicitud y después, o más bien antes, la había solicitado el Servicio de Administración Tributaria, que es la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal, y esa yo la hice mía, se votó después, y por la argumentación que tenía y porque ahí fue donde nos dimos cuenta que se trataba de un tema cuantioso en términos de un crédito fiscal importante, es que el Pleno la vota a favor. No se abrió nada, o sea, es un mismo juicio que no está concluido. Lo que se somete a votación mientras no está resuelto es el recurso de revisión, el recurso de revisión fiscal, en este caso, dentro del juicio de amparo, que es la última instancia que a veces resuelve el tribunal colegiado y que es el que la Corte tiene facultades para traer y resolver. Y lo hace cuando se trata, de acuerdo con nuestra ley de amparo, de asuntos trascendentes o novedosos, y en este caso, pues por su pura cuantía, pues era trascendente, y que tienen algún tema de constitucionalidad, es lo que nos indica nuestra ley de amparo. Eso se votó, se rechazó, se volvió a votar, y si se rechazara, podría votarse mientras el tribunal colegiado no lo apruebe. Sucede mucho, y aquí la empresa parece que la que soltó la especie de que se estaba abriendo una cosa juzgada. Pues no hay sentencia, no hay cosa juzgada, y la atracción es un incidente, no es absolutamente procedimental, y finalmente pues a un justiciable pues no tendría por qué afectarle si lo resuelve una instancia o la otra, es el mismo recurso el que se está resolviendo. Y se dijo también respecto de otro asunto que resolvimos después, que era un tema particular, de particulares. Se trataba de un juicio civil en el que un esposo resulta que es dueño de una empresa y se quiere declarar en quiebra de la empresa, para lo cual quiere vender la casa en la que vive su ex esposa, que recibe una pensión, y es la forma en la que le pretende retirar la casa a ella y a un hijo menor. Esto le llamamos simulación de actos, es un fraude, porque en realidad quería, a través de una vía mercantil, quería resolver un problema pues de retiro de su obligación de otorgar alimentos a su familia.
En este caso existe desde hace muchos años, es más, la Corte antes de que se legislara ya había reconocido una figura que le llamamos en el sistema jurídico mexicano nulidad de juicio concluido, que se trata de la posibilidad de cuando haya cosa juzgada aparente y se observe que han habido pruebas falsas o estratagemas fraudulentos, se pueda abrir el juicio y se pueda reparar. Este era el caso. La discusión que teníamos era si le era aplicable esa figura que está en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, bueno, se llama ya Ciudad de México, pero aún el código se llama así, está ahí, y lo que estábamos determinando era si le era o no aplicable. Ese era el tema a debate. Es decir, no estábamos estableciendo ninguna figura que atentara contra la cosa juzgada, sino estábamos determinando si le era aplicable una acción, porque además es una acción, se llama acción de nulidad de juicio concluido. Existe, se recurre a ella, ha servido para resolver fraudes. Bueno, en la Ciudad de México se legisló a partir de un fraude muy famoso, de un predio conocido como El Encino, que exigía que el gobierno de la Ciudad de México le pagara, si mal no recuerdo, 180 millones de pesos, y al final le pagó 20 millones de pesos gracias a que se legisló esta figura y se ejerció. Pero no hay la Corte no anda buscando abrir casos de nada, pero sí tenemos que resolver los que tenemos en cuanto a atracción y en cuanto a este tipo de figuras.